Bueno, primera reunión de hombres del año. Bueno, en un sentido. En el verano tuvimos algunas también. Después ahí se interrumpió. En realidad tuvimos en marzo la grupal acá con todas las IBM. Así que no se sintió tampoco tanto la ausencia. Pero se siente como que estamos retomando de nuevo. En un sentido también habíamos terminado con el libro y entonces estamos como volviendo a reagrupar y a arrancar de nuevo con el tema de este año. Y hemos estado orando por lo que va a ser este año con la reunión de hombres. Realmente valoramos cada oportunidad de compartir con ustedes. Disfruto mucho cada reunión. A veces las reuniones con los pequeños grupitos más chiquitos, hablando sobre las luchas con el corazón, las reuniones de los miércoles que tenemos con los hombres, hablando sobre el ministerio, sobre la iglesia, compartiendo sobre diferentes situaciones, aprendiendo, alentándoles. Todo esto es tan importante para la vida de nuestra iglesia, y el Señor nos ha bendecido con un montón de hombres que son de estímulo para todos. No hay un solo hombre que influencia a todo el grupo. El Señor nos ha bendecido con hombres que les están enseñando, que les están alentando, que les están ayudando, de los cuales ustedes están aprendiendo y todos unos de otros. Así que la vida de los hombres de nuestra iglesia es algo que atesoramos y queremos seguir alentando. Hemos estado orando por lo que va a ser este año y voy a arrancar hoy con un tema que va a servir como un estímulo para todos, para los que están sumándose a la reunión de hombres. Va a ser como un punto de partida de entender de qué se trata la reunión de hombres y el ministerio de hombres. Y para todos los demás, un recordatorio y un impulso para arrancar un nuevo año. Cuando estábamos pensando en este tema, me hizo una pregunta en mi mente, y es: ¿cómo me convierto en un líder espiritual? No sé cuáles son las aspiraciones de tu corazón, pero esta debería ser tu más alta aspiración, porque fuiste creado como hombre para hacer justamente esto. A veces nuestra atención se distrae en un montón de actividades que tenemos, pero todas esas cosas que vos fuiste llamado a hacer se resumen en una función central. Vos fuiste llamado por Dios a dirigir a personas a la meta más grande que hay en esta vida, y es poder vivir para la gloria de Dios y servir a los propósitos eternos de Dios. Y vos fuiste creado como hombre para poder guiar a otros en esto. Hay algunos que están acá que tienen esto y en este momento lo están viendo de una forma muy clara. Hay algunos que se suman ahora a la reunión de hombres que vinieron a estudiar al CCP y que están tomando clases por las mañanas y se suman a la vida de la iglesia. Y me imagino que esto está en tu mente, ¿no? Esto es lo que anhelo, por eso estoy acá, ¿no? Yo quiero crecer y quiero que el Señor me use. Yo no quiero tener un cargo, no es eso lo que anhelo, pero anhelo poder servir como un hombre que marque el camino, un hombre que pueda influenciar a otros, un hombre que pueda tomar responsabilidad sobre la vida de otras personas y cuidar de otras personas. Yo me acuerdo cuando era joven, más joven, era una adolescente y pensaba en el futuro. No me hacía del todo la idea de cómo Dios me iba a usar,
pero sí miraba a personas que, que estaban siendo usadas por Dios en el ministerio y las tomaba como patrón. Me imaginaba qué sería poder llevar esa carga de responsabilidad. Me acuerdo de cuando estaba en el instituto, que miraba, por ejemplo, a Andrés Fernández Paz, que era el director, uno de los dos directores, y pensaba, ¿no es cierto?, en el tamaño de esa organización y las clases de problemas que él tendría que enfrentar. Pensaba los desafíos económicos, con el equipo, con los pecados en el pueblo, con el país, con todas esas situaciones. Y pensaba en esa posición y pensaba cómo llega una persona a estar calificado para llevar esa clase de cargas, para poder ser el que tome la decisión en el momento crítico. Y cuando están todas las miradas puestas en vos y vos sos la persona que tiene que decir qué es lo que hay que hacer ahora en esta situación, y tu decisión va a impactar a muchas personas, va a influenciar a muchas personas. ¿Qué requiere poder estar en ese lugar? La verdad que yo me miraba y pensé, no quisiera estar en sus zapatos, pero quiero crecer, quiero poder ser un hombre maduro en quien se puedan apoyar cosas y poder tomar la decisión correcta en ese momento, poder ayudar a las personas que lo necesitan en ese momento, poder liderar en medio de la tormenta, en medio de esa situación. Y quiero decirte, si lo estás pensando, es correcto que lo pienses así. Es correcto que vos quieras ocupar ese lugar, porque para eso fuiste creado. Todo hombre fue creado para liderar, no en los mismos ámbitos, no en las mismas maneras, pero vos tenés que pensar, a eso tengo que aspirar a ser un hombre maduro en quien se puedan apoyar cosas valiosas y sostenerlas. El mundo necesita hombres de esta clase. La iglesia lo necesita. Necesita hombres que tengan convicciones, necesitan hombres que tengan firmeza en su vida. Necesitan hombres que puedan modelar, hombres que puedan guiar, hombres que puedan sostener, pastorear, cuidar. De esto necesita la iglesia, necesita el mundo. Pero yo pensaba, ¿cómo me convierto en un líder espiritual? ¿Cómo sucede esto? Y después pensaba en el otro lado, de mi lado. Yo no solamente tengo que ser ese hombre, tengo que también formar a otros hombres para que lo sean. Y esto se transfiere a vos también, ¿no? No solamente tenés que pensar en que vos tenés que avanzar y ser ese hombre, vos tenés que pensar qué requiere, qué hace falta para que yo sea capaz de identificar la materia prima, el material en bruto en la vida de hombres en quien yo debo invertir mi vida para formarles a ellos y que en el futuro o cuando yo ya no esté más o a donde el Señor les lleve a ellos puedan ser los líderes espirituales que ese lugar necesita. Mientras estaba pensando en esto, hay un pasaje ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, que lo hemos leído muchas veces, pero déjenme traérselos de nuevo a la mente. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. No solamente hacen falta hombres maduros, la clase de hombres que hacen falta son hombres que puedan resistir cuando todo se venga abajo. Son hombres que puedan resistir los golpes más duros de la vida, del ministerio. Son hombres que puedan resistir la soledad, que puedan resistir con un corazón determinado y terco en las mismas convicciones, aun cuando estén solos en ese punto. Y esta es la situación en la que estaba Timoteo, y me acuerdo de este pasaje porque esto es lo que Pablo le va a decir a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
Pablo le está diciendo a Timoteo, vos estás listo para esta tarea. Vos podés mantenerte fiel, pase lo que pase. Y te llamo a hacerlo. Persistí, mantenete. Pero, de nuevo, la pregunta es, ¿cómo me convierto en un hombre de estas características? Si es que el Señor en su gracia o en su plan soberano me pondría a mí como a Timoteo en el lugar crítico, en el momento crítico, y donde todo está apoyado sobre las convicciones que yo voy a tener en ese momento. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Voy a abandonar? ¿Voy a dejarme seducir por el engaño? ¿Voy a confundirme? ¿Voy a temer? ¿O voy a mantenerme firme en las convicciones que se han forjado en mi corazón? Bueno, no sé si entiendo todo. Creo que en los años que han pasado hemos ido aprendiendo algunas cosas de cómo se ve un trabajo y un crecimiento para formar esta clase de carácter en nuestra vida y transferírsela a otros. Aún pienso cómo forma un papá a un hijo de esta manera, ¿no? ¿Qué es lo que debe ver? ¿Qué es lo que debe esperar ver? ¿En dónde invertir? ¿Cuáles son las pautas claves que tener en cuenta? Bueno, les voy a mencionar 3 áreas que son las que tienen que estar en tu radar. Si vos vas a convertirte en un hombre, en un líder espiritual que pueda resistir en esos momentos y si vas a formar a otros hombres, ¿sí? La primera característica le puse, tiene que haber una disposición a seguir. Tiene que haber una disposición a seguir. Ahí justo en el contexto del pasaje que le acabamos de leer en el versículo 14, hay 2 versículos que son claves para entender cómo se formó Timoteo para el ministerio. Y dice en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. La clave para ser un buen líder es aprender a seguir a otros. Nunca vas a estar en condiciones de guiar si primero no has aprendido a seguir, porque nadie es la punta del ovillo. Nadie es el que descubre la nueva realidad y es el fundamento para todo un nuevo movimiento. Lo que tenés que aspirar a ser no es el punto de partida, sino lo que tenés que aspirar a ser es un protector de la verdad que vas recibiendo. Vos tenés que entender que la clave de una vida exitosa, una vida llena de frutos, un liderazgo fiel, es que vos te veas como un eslabón en una cadena. Y solamente en la medida en que vos recibas eficazmente, vas a poder transferir eficazmente. Entonces, el primer principio es aprender a seguir. Ahí en 2 de Timoteo, ahí mismo en el capítulo 2, en el versículo 2, Pablo va a usar este mismo principio para hablar de cómo formar a otros. ¿Dónde ves un hombre listo para ser formado? ¿En qué vas a tratar de observar las cualidades que van a marcar? Este es el hombre en quien tengo que volcar mi vida, mi tiempo. Fíjate que las 2 cualidades son lo que has oído de mí ante muchos testigos, le dice Pablo a Timoteo. Esto encarga, acá está el trabajo de formar a otros, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Te das cuenta de este principio que hablaba recién de lo que es la cadena? Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, vos me escuchaste a mí, vos aprendiste de mí. Lo que ahora tenés que hacer
es pasárselo a otros que puedan pasarlo a otros que vengan a venir después. Y hay dos características que le da, ¿no? Son hombres fieles. Fieles tiene que ver con cómo ellos responden a la enseñanza. Y después tienen que ser idóneos para enseñar también a otros. Y esto tiene que ver cómo ellos transmiten la enseñanza. Entonces la capacidad de aprender, de observar, de recibir y después de transmitir lo que yo estoy recibiendo es la clave de un liderazgo eficaz. En el ministerio pastoral no hay muchos secretos para crecer y formar a otros hombres. Son un puñado de principios que hacen la diferencia entre una vida que termina en el desastre y una vida que se vuelve muy útil para el Señor. Este es uno de los principios esenciales. Fíjate que esto no tiene que ver con la gran capacidad que personas tengan. A veces la capacidad puede ser hasta contraproducente, ¿no? Porque vos te sentís seguro con tus propios criterios. Te sentís seguro con tu propia habilidad. Te sentís seguro, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante las tareas. Y eso te frena en esto que veíamos en el versículo 10, la capacidad de observar, de imitar, de ir en los pasos de otro que ya va delante tuyo, formándote y enseñándote, instruyéndote. Entonces, este es el concepto bíblico del discipulado, ¿no? Así funciona toda la vida cristiana. No hay nadie que está desenganchado de todo el proceso. Todos nosotros venimos aprendiendo y venimos siguiendo una larga línea que comienza en el Señor mismo, ¿no? Y el Señor mismo es el que formó a los 12 apóstoles, sobre el que se construye todo, y ellos discipularon a los que discipularon, a los que discipularon, ¿no? Y así llega la verdad hasta nosotros. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos? Bueno, volvete un aprendiz voraz. Observa, preguntá, imitá en todas las áreas. El Señor te ha bendecido, como decía antes yo, con muchos hombres de quien tomar esto. En la estructura de la iglesia, los ancianos son colocados como un detonante para que ustedes puedan ver referencias, pero la vida de la iglesia está llena de hombres donde ustedes pueden seguir aprendiendo. Pero entonces lo que te va a hacer un hombre eficaz es la disposición a seguir. En segundo lugar, la disposición a servir. Una disposición a servir. ¿Cómo entendés tu vida y tus prioridades? El único hombre que va a poder volverse útil en las manos del Señor es un hombre que se entiende a él mismo como un esclavo, un siervo de Cristo, a quien se le han confiado responsabilidades que él va a cumplir por amor al Señor y por amor a otras personas. Y por eso se va a entregar a un servicio fiel. No podés ser útil mientras tu agenda personal sea el eje de tu vida, tus preferencias personales, tus metas personales. No podés ser útil ni en el contexto familiar, ni en la vida del pueblo de Dios, hasta que no te veas como un siervo inútil. Te suena extraño, ¿no? Ser útil solo cuando te ves inútil, pero ahí en Lucas 17:10 está esta expresión, cuando el Señor le habla a sus discípulos y le dice cómo ellos se tienen que ver a ellos mismos. Los discípulos estaban ansiosos de ser los colaboradores del nuevo rey. Ellos creían que Jesús era el rey, ¿no? Que había venido y todas las promesas del Antiguo Testamento se iban a cumplir.
Ellos esperaban un reino físico. Por eso es que Santiago y Juan, junto con su mamá, le piden al Señor que le dé un lugar a la derecha y a la izquierda cuando se establezca el reino, ¿no? Y todos los demás se enojaron porque ellos querían también sentarse a la derecha y a la izquierda. Esta era la expectativa que todos ellos tenían. Y tenían la expectativa de la posición, tenían la expectativa de la recompensa, del fruto. Y el Señor les enfoca de nuevo con esta expresión cuando les habla, ¿no es cierto?, de ese esclavo que llega y que el amo le da tareas para hacer. Y ahí en el versículo 10, entonces le dice: así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cómo ves tu servicio al Señor? ¿Ves tu servicio al Señor o a personas a tu alrededor como un favor que vos le estás haciendo? ¿Como algo que merecería un reconocimiento, una gratitud, una recompensa, un pago, una posición? ¿Cómo ves lo que vos haces para el Señor? Bueno, la única manera en la que deberías verlo es como el Señor lo marca acá. Vos tenés que verte indigno de poder hacer algo para el Señor y ser usado por Él como su esclavo. Y algo más, ahí en 1 Corintios 4 se enfoca también este tema del servicio con la función de un administrador. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Y acá está la idea, esto es lo que somos siervos, somos esclavos y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, así tenés que ver tu vida. Fui salvado por la gracia del Señor, fui comprado por un precio, soy un esclavo de Cristo y ahora yo vivo para Él. Voy a servirlo a Él, voy a servir a personas, voy a administrar lo que Dios me dio para esta tarea. Y lo que el Señor pide de mí es fidelidad. No pide un fruto, no tiene nada que ver, es el fruto. El fruto yo no lo puedo producir, no tiene que ver con cuánto me esfuerzo, ni con cuánta habilidad tengo. El fruto tiene que ver con el plan de Dios y lo que Dios quiere hacer en el mundo. Y Él va a dar el fruto en la medida que Él lo quiera hacer. Pero la fidelidad es lo que el Señor va a pedir de nosotros. Así que, ¿qué tenés que hacer? Volvemos a esta pregunta. ¿Cómo volverme un líder espiritual, un obrero útil para la obra del Señor? Hablábamos recién, en primer lugar, tenés que ser un aprendiz, tenés que observar, tenés que imitar todas las áreas que mencionamos. En segundo lugar, tenés que buscar servir en todas las formas posibles. No sé cómo está tu vida de servicio hoy, pero tal vez la pregunta ¿es mi vida de servicio todo lo que podría ser mi vida de servicio? Y esto no hay excepciones. Me acuerdo cuando el Señor me permitió salir a otro país a estudiar y me dio la oportunidad de estar en un seminario dedicado al estudio. Un alumno a tiempo completo en un seminario en el lugar donde yo estudiaba tomaba 4 materias a la vez, ¿sí? Cada materia, aparte del tiempo que vos tenías en la clase, tenía una carga bastante significativa fuera de la clase, con lecturas, trabajo, investigación. Así que más o menos 4 materias a la vez se consideraba como tiempo completo. Yo iba a estar un solo año ahí, así que dije, voy a aprovechar todo lo que pueda. El primer año tomé 6 materias a la vez. El segundo semestre tomé 7 materias a la vez. Lo cual era una locura. Con el tiempo, ¿no es cierto? Era
pasármela con los libros, las lecturas, los trabajos. En un momento, cuando arranqué en el primer semestre, me golpeó en un momento el desequilibrio que estaba generando toda esa carga de estudio con lo que yo siempre había vivido y que había producido la madurez en mi vida espiritual hasta ese momento. Toda mi vida giró alrededor del servicio. Aún en el tiempo que estaba en Monte, me acuerdo que estudiaba mucho más para lo que pasaba fuera del instituto que para lo que pasaba dentro del instituto. Entonces yo estaba a cargo de un club bíblico grande, estaba muy involucrado en la iglesia, ayudaba a mi papá con el ministerio de fundación de iglesias, así que siempre el servicio fue la plataforma más importante para mí. De repente me encontraba encerrado y al principio lo disfruté un montón, pero de repente me golpeó esta realidad. Esto no me va a preparar para el ministerio. Lo que necesito es generar esta oportunidad. Y nadie en ese seminario me preguntaba qué hacía yo fuera de esas horas de lectura, ¿no es cierto?, y de servicio. En la iglesia, era una iglesia enorme, la iglesia tenía 14.000 miembros. Era una locura, nadie se enteraba si yo hacía algo, si servía o no. Así que, bueno, empecé a pensar en esta pregunta. Mi vida de servicio al Señor está donde debe estar. Y empecé a encontrar algunas cosas para hacer. En la escuela empecé a cumplir algunas funciones, en la iglesia. Y lo digo en este contexto. Un hombre se forma en la entrega incondicional a las personas a las que el Señor le llamó a amar y servir. No se forma solamente con ideas. Así que tu vida espiritual solo va a avanzar hasta el punto en que tu servicio avance. La pregunta es, ¿cuál es tu expectativa? ¿Qué esperas lograr para el Señor? Bueno, el servicio tiene que coincidir con eso. Y acá van algunas cosas para pensar. Usa tus dones y ocúpate en servir a otros. ¿Qué es lo que has identificado hasta ahora? No importa si sos miembro o no sos miembro de la iglesia, si sos nuevo o hace mucho que estás en la iglesia. La pregunta es, ¿con qué te equipó el Señor? ¿Cuáles son las áreas fuertes de tu vida? En tu formación, en tu vida espiritual, en cómo vos conectás con personas, estás explotando eso, estás sacándole el jugo a eso. Buscó oportunidades, otro concepto, buscó oportunidades para ser de ánimo a tus hermanos. Discipula a alguien. ¿Estás gastando tiempo con otra persona de forma regular para conocer cuáles son sus luchas y ayudarles a estas personas? Este es el llamado que el Señor nos dio a todos los creyentes, ¿no? Y de hacer discípulos. No necesitas una visión especial del Señor, un llamado específico. Esto es lo que hay que hacer. Busca, presta atención. Cuando aparece una visita nueva en la iglesia, acércate, visítalo. Si es de tu barrio, si es de tu contexto, invertí en vida de personas. Gasta tu tiempo, energía y recursos en servir a otros. Pensá, ¿no es cierto?, en mi agenda refleja mis prioridades. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra, energía y recursos para poder ayudar a otras personas. Orá por otros. Interesate en otras personas. No hay otro camino para madurar y para crecer en el ministerio. Hacelo, estírate por esto. Es lindo tener sueños y pensar, me gustaría un día servir al Señor de una forma eficaz. Algunos de ustedes están pensando que tienen una inquietud por el ministerio pastoral. ¿Será que el Señor me ha llamado a servir como un pastor?
No lo dejes en ese sueño, estírate por eso. Entregate a eso, serví, usa tu tiempo en la vida de otras personas. Entonces, en primer lugar, una disposición a seguir, una disposición a servir. Tercer lugar, una disposición a estudiar. El ministerio tiene que ver con la verdad que la iglesia sostiene, la verdad que va a gobernar toda la vida de la iglesia, la verdad que vamos a proclamar en el mundo. Entonces, no se puede ser útil al Señor si no tenemos un apetito por aprender. Cultívalo, seguí estimulándolo, no te quedes donde estás. No sé, estés donde estés, tenés que cultivar este apetito por aprender, porque solo vas a ser útil en la medida que puedas entender la verdad, vivir la verdad, enseñar la verdad y guiar a otros con la verdad. Solamente en esa medida vas a ser útil para el Señor. Entonces, estírate lo más posible por conocerla. Cuando pensamos en entender o una disposición a estudiar, lo partimos en algunas categorías. Lo primero, tenés que entender teología, ¿sí? Y tenés que entenderla bien. La teología es, en lenguaje bíblico, la doctrina. Tiene que ver con muchas verdades que arman un paquete, una forma en la que vos entendés los grandes temas de la Biblia. Entonces, tenés que estar familiarizado con la teología sistemática. Tenés que leer teología. Solamente en la medida que vos madures tus pensamientos teológicos, vas a poder ser útil como un líder espiritual. Entonces, arrancá por lo más básico. En la escuela dominical estamos estudiando teología. Absorbé todo lo que estás aprendiendo. Anotalo, da el paso extra, lee el libro de teología básica de Ryrie. Preguntá, acércate después. Cada vez que yo predico, ustedes no sé cuánto notan de lo que estoy predicando, pero en mi predicación yo estoy instruyendo teológicamente a la iglesia. Y yo estoy tocando diferentes puntos de teología. La idea, ¿no es cierto?, es que vos crezcas y expandas tu discernimiento teológico. Para eso vos tenés que prestarle atención a esos temas. En el medio de la predicación, mirá esta expresión que Matías dijo. Muchas veces expresiones chiquitas están cargadas de mucho contenido teológico. Tenés que preguntar, tenés que tratar de entenderlo más. De nuevo, tenés que leer, tenés que informarte. Lo que queremos es que los hombres de nuestra iglesia sean hombres sólidos en su entendimiento teológico. Tienen que poder discernir la falsa enseñanza y conocer muy bien la correcta. Lo segundo, tenés que familiarizarte con la Escritura. Alguien dijo una vez de Juan Bunyan, si no me equivoco, a veces se me mezclan los personajes de la historia, dijeron de él que su sangre era biblina, que vos lo podías pinchar en cualquier lugar y lo que le salía era Biblia, de cualquier lugar donde le pinches, ¿no es cierto? No podías hablar con él sin que te cite la Biblia, todo lo relacionaba con la Biblia. Cada conversación, cada tema, cada pregunta, cada duda, cada decisión, todo está relacionado con la Biblia. Este es un hombre que es útil, porque la Biblia te hace útil. Es lo que dice los salmos, ¿no es cierto? Me has hecho más sabios que mis maestros, porque he meditado en tus mandamientos. Segunda de Timoteo capítulo 2, ¿no es cierto? Toda la escritura es
inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De qué manera vas a estar preparado para el ministerio? La Biblia. No necesitas nada fuera de la Biblia. La Biblia tiene las respuestas para todo lo que vos imagines. Tenés que anhelarlo, tenés que conocerlo. Entonces, tenés que aprender y familiarizarte con la Biblia. Tenés que hacerla tu aliada para todos los temas. Tenés que saber, si es que tengo que tratar esta situación, ¿dónde encuentro un pasaje? Tenés que ser hábil en eso, ¿no? Y saber dónde están los pasajes claves para tratar todas las situaciones más comunes con las que podés enfrentarte. Tenés que hacer tus propias guías. Hay en el fondo de tu Biblia, ¿no? Tus guías temáticas. Estos son los pasajes que tratan estos temas. Y que esas sean tus herramientas para el ministerio. Entonces familiarízate con toda la escritura. Tenés que memorizar la Biblia. ¿Sí? Salmo 119, 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, versículo 11, para no pecar contra ti. La memorización de la Biblia te va a permitir tener a mano todo el tiempo la verdad que vas a necesitar en toda clase de situaciones. La mente las va a relacionar, vas a escuchar algo, ¿no es cierto? Una pregunta, un tema y va a volar tu mente a eso. Lo que te va a dar el familiarizarte con los textos bíblicos es una intuición espiritual. Es ese sentido de lo que es verdad y lo que no es verdad. De la forma en la que te tenés que conducir y la que no te tenés que conducir. Y te vas a encontrar de repente teniendo que responder algo que nunca pensaste antes, pero tu mente va a responder y va a relacionar cosas que has escuchado, que has leído, y te van a traer a la mente en el momento que necesitas esa verdad. Entonces tenés que llenar tu mente de la verdad de la palabra de Dios. Esa es tu herramienta. Tenés que estudiarla. Tenés que estirarte en el estudio de tu devocional lo más posible, volverte hábil en entender, en interpretar, en guardar. Tenés que prestar atención a la predicación. Cada vez que alguien se para y expone el texto bíblico, aprende, escuchá, anotá. Tenés que hacerlo práctico. Mientras estás escuchando, tu mente tiene que estar pensando qué implicaciones tiene esta verdad para mi vida personal. ¿Cómo conecta esto con mi realidad? ¿Qué es lo que voy a cambiar yo en cuanto a mi vida práctica diaria con esto que estoy escuchando? Eso es lo que te va a hacer un hombre sabio con discernimiento bíblico. Aprovechá todo lo que estás recibiendo. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 también habla de cómo la vida es transformada a partir de la mente. Es la renovación del entendimiento la que va a permitir que nuestra vida pueda ser una vida consagrada en el altar a Dios. Entonces, vos querés entregarte al Señor, querés servir al Señor, querés ser usado por el Señor. Entonces, la batalla está en tu mente. Y la herramienta es la palabra, que va a renovar tu mente y va a cambiar los patrones como pensás. Si vos estás todo el tiempo expuesto a los pensamientos de este mundo y solamente esporádicamente expuesto a las verdades de Dios, no hay esperanza para que tu mente sea transformada y renovada. Lo que tenés que hacer es abrir la manguera de bombero, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios en tu cabeza y dejar que te inunde, que te llene, que te sature con la verdad. Tenés que escucharla cuando andás, tenés que buscar, ¿no es cierto?, que tu mente se reprograme con la verdad de la palabra de Dios. Entonces, estas tres
actitudes son las que marcan la diferencia en el crecimiento de los hombres para volverse líderes espirituales. Cuando un hombre tiene esto lo pone en esa trayectoria de volverse útil. Ahora, ¿cuál es el resultado de madurar? El resultado de madurar a veces se puede confundir con aspiraciones humanas y carnales. Cuando era chico les hablé de cómo yo admiraba a algunas personas. Y hoy mirando para atrás puedo ver cuánto de esa admiración tenía que ver no con ser útil para el Señor, sino con ocupar cierta posición específica. Y esto fue una batalla muchas veces en mi corazón. Hace un par de semanas me acordaba y hablaba con mi esposa sobre esto. Me acuerdo una escena en mi mente. Estaba en González Catán. Yo estaba sirviendo en la iglesia ahí, en Caxaraville. Ahora hay otra iglesia ahí en ese lugar. Era un edificio muy deteriorado. En el fondo había una pila de escombros enorme. Y yo me fui en un momento, estaba muy cargado con cosas que tenía en mi mente y me senté en esa pila de escombros a llorar y a orar. Y me sentía muy cargado porque veía cuánto mi corazón deseaba tener un lugar y un reconocimiento. Porque me molestaba el no tenerlo, en que personas no valoren lo que yo hacía, no lo aprueben, no lo reconozcan o no me coloquen en esa función. Y me acuerdo cuánto odiaba ese sentimiento. Y me acuerdo que ese día oré al Señor y le dije, Señor, no lo permitas. No permitas que nada de la gloria de lo que tú vayas a hacer sea para mí y que toda la gloria sea para ti. Me acuerdo que agarré mi Biblia esa misma tarde y anoté ahí en mi Biblia este compromiso y esta oración. Le puse la fecha y le dije, esto es lo que quiero para mi vida. Pero lo puse no porque yo sea esto, sino porque veía esta lucha que había en mi corazón. Yo crecí en un entorno donde de forma directa o indirecta yo aspiré a una imagen de lo que significa éxito que estaba distorsionada. En mi imagen de éxito estaba la posición que yo fuese a ocupar, la influencia que vaya a tener, los números que vaya a lograr, la cantidad de personas que sean parte de mi ministerio, la infraestructura que se logre. A veces cuando uno celebra eso demasiado, indirectamente le está diciendo a las demás personas que ese es el objetivo, que a eso hay que aspirar. Y yo aspiraba a esto. Tenía esto en mi mente, muchas veces confundiéndolo con lo que es la verdadera búsqueda de un liderazgo espiritual. El liderazgo espiritual no tiene nada que ver con esto. Porque la influencia espiritual no tiene que ver con mi fidelidad a Dios. El grado de influencia que Dios me dé no tiene que ver con mi fidelidad a Dios. Ahí mismo en 2 de Timoteo, miren el capítulo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, te vas a quedar solo. Va a llegar un momento donde nadie va a estar interesado en la sana doctrina. Van a querer maestros. Y si vos confundís las cosas, si vos pensás que un ministerio exitoso es un ministerio con mucha gente, entonces vas a confundir a un grupo de personas que están exaltando a un hombre que les está rascando el oído y vas a confundir eso con la obra de Dios. Y eso no tiene nada que ver con el obrar de Dios.
Es todo lo contrario al obrar de Dios. Más bien el hombre fiel es el que está hablando solo, ¿no? A quien nadie quiere escuchar. Pero eso es lo que Timoteo tenía que hacer. Entonces, más bien, el éxito, de acuerdo a Dios, se ve en la fidelidad a la verdad que hemos recibido. Y la influencia, el círculo de influencia que Dios nos va a dar, esto es algo que Dios va a decidir. Hay jóvenes pensando en el ministerio y en el futuro y en cuánto quisieran hacer para el Señor, y tal vez soñando con volver a sus países y hacer un gran impacto para el Señor o en sus provincias. Y hay un aspecto de eso que es hermoso. Queremos ver el Evangelio llegar a todos lados. Espero que todos estemos soñando con ser parte de la obra del Señor y la extensión del Evangelio. Pero hay algo peligroso ahí también, ¿no? En asociar esto con el resultado, con el fruto. Y entonces, bueno, voy a imitar, voy a servir, voy a aprender, porque quiero un gran ministerio. Quiero un fruto, quiero un resultado. Y la verdad es que lo que tenés que aspirar es a ser fiel y a ejercer una influencia espiritual, no una influencia humana, carnal, mundana, de este mundo. La influencia espiritual está basada en 3 características que tenés que cultivar también, que es lo que el Señor va a usar para marcar la vida de otras personas. Es lo que, el momento que vos pierdas esto, vas a volverte inútil para el Señor, sin importar el lugar que mantengas, la posición o el grado de poder. La influencia espiritual está basada en estos 3 elementos. Y en primer lugar, está basado en la integridad. La influencia espiritual está basada en integridad. ¿Qué es integridad? Integridad es lo que sos cuando nadie te ve. Así se ha dicho muchas veces en muchos libros. No es mi frase. Integridad es lo que sos cuando nadie te ve. Integridad no es lo que te gustaría ser. Integridad no es lo que quisieras que otros piensen que sos. Integridad es la realidad. Y la realidad se ve cuando no estás fingiendo, cuando sale lo que realmente querés y haces. Y un hombre de integridad es un hombre que va a buscar la piedad, pero no solamente en apariencia, como los falsos maestros que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella, ¿no? Es un hombre que va a buscar la piedad, pero no como una fuente de ganancia. No es un medio para otra cosa la piedad. La piedad es lo que estoy buscando. No es solamente usarlo para poder ganar esa posición o ese reconocimiento, ese respeto. Integridad, ¿no es cierto?, significa que mi corazón teme a Dios y no a las personas. Así que, bueno, integridad es el primero. El segundo sería humildad. La humildad es lo que te da influencia espiritual. ¿Me podría ayudar, Josu, a buscar un poquito de agua? Gracias. Ahí hay un ciervo. ¿Lo estás haciendo para ser visto? No, mentira. Gracias, Josu. Humildad. La humildad no tiene que ver con pensar bajo de mí mismo, ¿no? No tiene que ver con despreciar o menospreciar lo que Dios me ha dado y está haciendo en mi vida. La humildad
tiene que ver con poder reconocer que todas las virtudes que están en mi vida vienen de parte de Dios y que son solamente una expresión de su gracia y que deben ser usadas para su gloria. Eso es humildad. Humildad es cuando puedo pasar desapercibido aún teniendo una función crítica, muy valiosa, y donde toda la atención puede ser volcada hacia el Señor. Humildad es entonces cuando yo no estoy pensando de mí más de lo que tengo que pensar. No pienso que yo soy el centro, no pienso que la capacidad está en mí. Pienso el Señor es el que la da y Él es la razón por la que yo recibí esta capacidad. La humildad me va a hacer vivir cada día de mi vida con un temor reverente a Dios. Ahí en Isaías 66:2 dice así: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Miraré al que tiembla ante mi palabra. El día que dejes de temblar delante del Señor, ese día el Señor va a dejar de mirarte. Esta expresión que el Señor mira a estas personas tiene que ver con un mirar de aprobación, un mirar de favor, un mirar de bendición, un mirar en el que Dios va a cumplir sus propósitos de usar tu vida. Entonces, la humildad es lo que hace un hombre útil para el ministerio. Es un hombre que se ve como Isaías: ay de mí. El día que vos digas gracias a mí, en vez de decir ay de mí, es el día que dejas de ser útil para el Señor. Es el día, ¿no es cierto?, cuando Nabucodonosor, ¿te acordás?, parado ahí al frente de los jardines de Babilonia, miró todo y dijo: ¡ja! ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con el poder de mi mano? Y antes que terminara de salir la palabra de su boca, se escuchó la voz del ángel que dijo: todo te va a ser quitado y vas a ser tirado con los animales, como una bestia del campo. Vas a comer pasto, el rocío va a caer sobre vos, hasta que reconozcas que Dios reina sobre los hombres. El orgullo es un pecado que estorba tanto nuestro crecimiento espiritual y nuestra utilidad para el Señor, y que vos tenés que aprender a detectar y a odiarlo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y es la humildad la que te va a permitir tener una influencia espiritual en otros también. Y el tercero es la fe, que está unido a la fidelidad. Vos vas a tener influencia espiritual en la medida que las personas que están alrededor tuyo vean que vos crees lo que estás diciendo. Y eso se manifieste en el momento crítico, cuando vos puedas mantenerte fiel aún en medio de las circunstancias más adversas. Eso va a hacer tu nombre útil para el Señor. ¿Sí? La fe y la fidelidad. Fuera de eso, es Dios el que va a dar el crecimiento. Ahí lo dice en 1 Corintios 3:7. Uno planta, otro riega, Dios da el crecimiento. No tiene nada que ver con el que plantó ni el que regó. Lo hacemos, el Señor nos llamó a hacerlo. Toda la gloria es para el que dio el crecimiento en medio nuestro. Y el Salmo 75, miren, déjenme leer este versículo también. Este es un versículo que trae mucha sobriedad a tu vida presente, a tu ministerio, a tus aspiraciones futuras. En el Salmo 75, versículo 6.
Salmo 75, 6. Dice así: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Cuando vos ves a una persona que ha sido colocada sobre, no vino de nadie más que de Dios. Él es el que administra esto. Cuando ves a un presidente, cuando ves a una autoridad en cualquier ámbito, cuando ves el progreso en personas a tu alrededor, esto es la libertad que Dios tiene de administrar su creación como Él quiere. Él no le rinde cuenta a nadie, no le da explicaciones a nadie, Él lo hace. Él levanta y Él humilla. Eso quiere decir algo. Dios en un momento puede levantar a alguien, pero de la misma manera que Él lo levanta, sin ninguna razón o explicación, Dios puede sacar a esa persona de ese lugar de utilidad. ¿Cómo reaccionaría tu corazón si Dios haría esto? Yo me pregunto, a veces, mira, la semana pasada estaba, después de una conversación, estaba hablando con mi esposa también y le decía, a veces estoy sorprendido y pienso, ¿por qué el Señor quiso confiarme tanto? ¿Por qué el Señor pone tanto en mis manos para administrar, para hacer? A veces quisiera no tener eso, ¿no? Pensaría, bueno, me sentiría más contento en pensar con poco logré mucho. Pero pensar Dios me dio mucho y logré poco con lo que Dios me dio, a veces me carga en la mente, me siento un administrador y me siento que la responsabilidad va creciendo. La expectativa va a ir creciendo, ¿no? O sea, una cosa es Dios me dio 1, otra Dios me dio 5. O sea, tengo que administrarlo de esa manera. Pero estaría este pensamiento también. ¿Qué pasa si Dios decide quitar eso? Y darle a otro 10 y a mí quitarme y ponerme 1. Este es lo que dice este salmo. Este salmo está diciendo, esto es libertad exclusiva de Dios. Él lo hace para sus propósitos, no para los míos. Dios no está construyendo mi agenda, Él está haciendo la suya. Y mi gozo es poder ser un siervo inútil. Entonces, si vos tenés esa actitud, si vos querés servir al Señor y lo único que te interesa es ser fiel a Él, podés tener contentamiento con lo que el Señor te da, ¿no? Y si Dios te da muchos recursos, los usás todos para Él. Si Él te quita todos los recursos, o Él te da todos los recursos y de repente tenés que gastarlos todos en algo totalmente inesperado. Bueno, el Señor está usando esto, Él lo está haciendo, ¿no? Si Él quiere usarme en un lugar de prominencia, visibilidad, gloria a Dios. Y si Dios me quiere usar en un lugar que parece totalmente absurdo, insignificante, sin ningún impacto, Dios lo puede hacer también, ¿no? Somos sus siervos, vivimos para Él. No nos estamos preparando para lograr tener éxito a los ojos de este mundo. Nos estamos preparando para ser útiles en las manos del Señor y dejar que Él decida cómo nos quiera usar. Por cuánto tiempo nos vaya a usar, de qué manera, y que Él sea glorificado en nuestras vidas. Algo que hemos repetido también en estas reuniones, no creas en las mentiras de Satanás, que vos podés juzgar el grado de influencia que tenés por lo que percibís en el momento. Porque las cosas más pequeñas, Dios las puede tornar en
el resultado más grande. Tu influencia no se mide en esta vida, se mide en la próxima vida. Y tal vez la forma como Dios planeó usarte, ¿cierto? Pienso en historias de la obra del Señor, por ejemplo, hombres jóvenes que mueren como mártires. Y uno pensaría, toda una vida de servicio, todo arruinado, fueron ejecutados. Y de repente esa muerte sirve, ¿no es cierto?, para movilizar a miles de obreros que se sienten inspirados por esa muerte a ir a Ecuador a predicar, ¿no es cierto?, porque fueron asesinados los 5 misioneros ahí. O mamás que están formando a sus hijos, papás que están formando a sus hijos. Lugares muy extraños en donde Dios toma cosas muy pequeñas y les da un gran impacto para el reino. Entonces, no estés tan preocupado por cómo medís el impacto de tu vida. Preocúpate por convertirte en un líder espiritual eficaz. Viví de acuerdo a estos principios. Deja que el Señor te use como Él quiera. Decíamos al principio, la obra del Señor necesita que crezcamos, que avancemos. Y este va a ser el desafío. Este año, mientras estábamos hablando y evaluando qué tema vamos a tratar este año en estas reuniones, vamos a estar tocando, dijimos con los ancianos, nos gustaría pasar por todos los requisitos pastorales, ¿sí? Vamos a estar estudiando todo lo que hace un hombre maduro. Pero no vamos a ir por el orden, ni vamos a ir en la velocidad que hemos ido en otras ocasiones. Vamos a hablar de un hombre maduro y las marcas de un hombre maduro, pero vamos a pasar prácticamente todo el año hablando sobre uno de los puntos, y es el punto de gobierna bien su casa. ¿Qué significa liderar, pero visto desde el ángulo, desde el aspecto de la familia? Porque lo que significa en la familia, eso significa también en la iglesia. Entonces, gobernar la casa es sinónimo o es análogo con gobernar la iglesia. Y si vos querés crecer como un hombre, un líder espiritual, este principio te va a servir mucho. Lo que estuvimos hablando con los ancianos fue esto. Los hombres de la iglesia necesitan seguir digiriendo, masticando y pensando en cómo se ve un hombre fiel en el hogar y en la vida espiritual del hogar. ¿Qué significa gobernar todos los aspectos del hogar? Así que vamos a tomar mes por mes esto. Vamos a estar dando tareas durante los meses, en las reuniones. Hay una listita de preguntas que armé, que las voy a subir ahí en el grupito de WhatsApp. Y la idea sería que en las reuniones de rendición de cuenta de hombres se pueda estar charlando sobre esto y procesándolo un poquito más, ¿sí? Así que ahí les voy a dejar las preguntas para que lo sigan tratando. Y si Dios quiere, arrancamos después. Estuve buscando un libro que represente lo que queremos hacer y no encontré ninguno que lo represente todo. Algunos han estado leyendo las disciplinas de una familia piadosa, entonces no podemos leer el mismo libro. El libro tiene algunos de estos temas que queremos tratar. Yo he estado en este tiempo de investigación preparándome para enseñar esta serie. He estado usando unos 4 libros distintos donde fui sacando algunas ideas, pero vamos a ver, si encontramos algo que sirva para el propósito, ahí les voy a pasar cosas para leer, y si no, va a ser solamente tareas para hacer, ¿sí? Bueno, esa es la idea. Déjenme cerrar, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por los alimentos también y terminar la reunión de esta noche.